Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy día vamos a realizar la tercera sesión del tercer módulo de este curso dictado por el Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile. Hoy día Pamela Fernandois tuvo una pequeña actividad que se nos va a sumar un poquito más tarde, así que voy a estar yo desde el inicio, ¿no? Las dos sesiones anteriores vimos en la primera de este tercer módulo con Raúl Molina y Martín Correa, un poco cómo se constituyó la propiedad en el Wallmapu, es decir, cómo se invadió el territorio y se configuró la propiedad que persiste hasta el día de hoy y dónde estarían los orígenes del conflicto. La sesión pasada, a cargo del historiador Fernando Pairicán, vimos cómo la sociedad mapuche reacciona a estos hechos y se configura un movimiento político de larga duración, con múltiples expresiones y que perdura también hasta el día de hoy. Pues bien, en la sesión de hoy vamos a tener una mirada contemporánea que va a estar a cargo de dos antropólogas que han tenido un trabajo de campo, una presencia y un contacto directo de largos años en toda la región, y ellas van a estar a cargo de esta sesión que hemos denominado Dinámicas Locales y Territoriales Contemporáneas, ¿ya? La sesión va a estar a cargo de Francisca de la Maza y Natalia Caniguán. Francisca es antropóloga de la Universidad de Chile y tiene un magíster y doctorado en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Es además subdirectora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el CIR, y es docente e investigadora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella se ha especializado en temas de antropología política, antropología del Estado, pueblos originarios, políticas públicas e interculturalidad. Tiene numerosos artículos científicos respecto a esta materia y ha sido editora e impulsora de un libro que se llama Políticas Indígenas y Construcción del Estado desde lo Local, que consiste en una serie de estudios de casos locales en todo el territorio nacional, digamos, en el norte, centro, sur y extremo sur. Por su parte, Natalia Caniguán es también antropóloga por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y tiene un magíster en desarrollo humano local y regional por la Universidad de la Frontera en Temuco. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO y es investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR. Al igual que Francisca, tiene una larga trayectoria como investigadora y sus temas son también de antropología política, pueblos originarios, antropología del Estado, interculturalidad y gobiernos locales. Tiene algunos artículos en estos temas y tiene dos libros, uno que se llama Relatos del Sacrificio en el Budi, a propósito de los hechos que allí ocurrieron sobre el terremoto y maremoto de 1960, y tiene un libro titulado Trayectorias Políticas de Alcaldes Mapuche, que son un libro de historias de vida sobre alcaldes mapuche. Así es que, hecha esta presentación, les dejo la palabra a ellas. Tienen entre 40 y 50 minutos para hacer su presentación y luego de eso vamos recogiendo las preguntas que ustedes puedan tener por el chat de Zoom y las hacemos al final. Así que, Francisca y Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación y les dejo la palabra.
Muchas gracias, bueno, Claudio, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Mari Compulamien. Bueno, como bien decía Claudio, hoy vamos a tener este acercamiento hacia lo que ocurre acá en Gulumapu, particularmente en Araucanía, desde estas dinámicas locales y territoriales contemporáneas, que es una revisión, podríamos decir, de la política indígena que había el último tiempo y todas las situaciones que aquí se dan también en este mentado conflicto que ya en las clases anteriores se presentaron los antecedentes, podríamos decir. Aquí vamos a ver como otra arista de esta relación que tiene que ver con esta relación entre pueblo mapuche, instituciones, Estado, y como bien también lo decía Claudio, esta clase, por así decirlo, y lo que hoy día vamos a conversar con Francisca, está orientado desde la etnografía, desde el estar aquí, en este caso en Temuco, pero en los distintos territorios, en años de trabajo de campo y de vivencia en estos espacios, etnografías que tienen que ver tanto con respecto a las organizaciones, las comunidades, los territorios, pero también etnografía en espacios públicos, en las instituciones, en el trabajo con funcionarios públicos, que Francisca también haya desarrollado, y que bueno, ahí vamos a ir complementando un poco las experiencias para ir conversando de todas estas situaciones. Entonces, la idea es que también vamos a ir presentando estas experiencias, este vínculo de cómo podríamos decir, se vive la Araucanía en este cotidiano, cómo se vive esta relación en lo cotidiano, más allá de estas polarizaciones que a veces se presentan, o de estas imágenes que son más coyunturales o más visibles, y para ir comprendiendo finalmente también cómo se ha ido construyendo este territorio. Así que, bueno, presentarles un poco el temario de lo que vamos a ver hoy día. Como ya decíamos, un poco pensar política indígena desde la Araucanía. Vamos a especificar por qué la ponemos desde acá, las dinámicas organizacionales que observamos en el territorio, el tema o la importancia, la impronta de los gobiernos locales, los funcionarios públicos y las políticas, municipios nuevamente, COVID-19 también como un caso de política, cómo baja la política pública o cómo se actúa en estas situaciones, la situación de los alcaldes mapuche y las reivindicaciones políticas y la relevancia de lo local. Así que esos son los temas. La idea es que por supuesto igual vayamos conversando, y bueno, como siempre se ha hecho, pueden dejar también las preguntas en los chats respectivos. Así que. Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Yo voy a comenzar, vamos a trabajar con la Natalia en forma intercalada, vamos a ir complementándonos. Entonces, para partir vamos a hablar de lo que es este concepto de la política indígena desde la Araucanía. Ya en varios de los clases anteriores, yo he visto casi todas, he tratado por lo menos, de una u otra forma se ha hablado de lo que es la ley indígena, también con los otros pueblos originarios, la ley indígena 19.253 del año 1993, que va a marcar el inicio de una etapa que sigue hasta el día de hoy, y que yo he dividido en tres momentos, que nos permite un poco ir viendo como los quiebres de esta trayectoria de la política indígena, ¿ya? Voy a tratar de no hablar tanto porque soy buena para hablar. Entonces, y esto se inicia, bueno, en lo que fue la nueva imperial, en 1989, cuando estaba de candidato a la presidencia Patricio Aylwin, justamente en Nueva Imperial, donde se discute y se acuerda apoyar al candidato a partir de una serie de acuerdos que obviamente, como muchos probablemente sabrán, no se cumplieron. Pero uno de esos era la creación de una nueva ley indígena. Entonces ahí ya partimos con ese simbolismo, en el fondo, que este encuentro se hace en la Araucanía, y después, a partir de la ley indígena, lo que va a ser la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, también se va a instalar su Dirección Nacional de la Araucanía. Entonces esto también, yo sé que hay estudiantes aquí de otros lugares, de aquí, que estaban saludando ahí en el chat,
de una u otra forma, a partir de los trabajos que hemos hecho, comparando con otros territorios del norte, del sur, la política que va a emanar de la ley indígena va a estar orientada básicamente a la población mapuche más rural y de la Araucanía, y también asociada a lo que es el conflicto mapuche. O sea, muchos de los diferentes programas que van a emanar desde el año 93 hacia adelante tiene que ver con los conflictos que se generan en la Araucanía y como una forma de paliar, de tratar de, entre comillas, controlar lo que está pasando, y también esta visión de que el conflicto tiene que ver con un aspecto económico, ¿ya? Entonces eso es algo que va a primar incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces el primer momento, que yo diría que es del año 90, cuando se retorna la democracia, hasta el año 2000, es el periodo donde se instala la política indígena, donde se empiezan a crear toda la institucionalidad indígena, la CONADI, los programas de educación intercultural bilingüe, salud intercultural, y todo como la prueba de cómo desarrollar esta política va a ser en la región de la Araucanía, ¿ya? Y por eso esta política indígena desde la Araucanía, ¿ya? Y el resto de las regiones, el resto de los territorios indígenas, de una u otra forma, tienen que adaptarse a esta política que emerge desde un territorio particular. Entonces ese es como el primer momento, que se instala un periodo de prueba, de desarrollo de una política que está iniciándose durante 1993 al 2000. Ahí va a haber un quiebre, que va a ser cuando se genera el programa Orígenes, también como respuesta, bueno, algo que habló Fernando también en la clase anterior, a las diferentes reivindicaciones que se estaban desarrollando en la Araucanía, por ejemplo, con la quema de camiones en Lumaco, y diferentes acciones que se van a estar desatando, sobre todo desde la última parte de los años 90, por diferentes organizaciones mapuches en la Araucanía, pero también en la zona de Arauco, y también más al sur de la Araucanía. Una de las respuestas va a ser generar, a partir de un convenio con Mideplan en ese tiempo, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa Orígenes, ya que posiblemente los que están en los territorios lo conocen, fue este programa que se llamaba Programa de Desarrollo de Comunidades Indígenas, y donde va a tener un fuerte componente en salud, en educación, en desarrollo organizacional, eso básicamente, y productivo, ¿ya? Entonces, en este programa también va a durar prácticamente una década, desde el 2000 hasta el 2010, donde su principal acción va a continuar siendo en la región de la Araucanía, y va a generar, bueno, diversas situaciones, tanto como programa que va a aportar al área productiva, va a aportar al área de salud, a la educación, pero también va a generar división al interior de las comunidades, sobre todo en la fase 1, ya esta se va a dividir en la fase 1, fase 2, y después en la última etapa, cuando termine Orígenes, como el periodo actual, se va a llamar Chile Indígena, más o menos esa es la trayectoria. Y si uno analiza, por eso esta mirada desde abajo, si uno analiza lo que pasa sobre todo en la primera fase del programa Orígenes, al generar esta relación entre recursos, entre programas, acciones específicas del Estado con comunidades indígenas, con una figura que se crea a partir de la ley indígena, no territoriales, bueno, Natalia va a explicar después eso, va a empezar a generar disputa por recursos, de quién es el beneficiario de este programa, ¿ya? ¿Qué comunidad es beneficiaria? Porque también al principio se eligieron ciertas comunidades, ciertos territorios como las áreas de desarrollo indígena u otros territorios del país, y eso va a generar una serie también de divisiones de las comunidades a partir de quién recibe los recursos de este programa. También durante esta década del programa va a ser bien relevante de cómo el concepto de interculturalidad o de política indígena, que se había estado trabajando también como política de acción afirmativa en el periodo anterior, va a empezar a transversalizarse, a instalarse en otras áreas, como fue en INDAP, en CONAF, por ejemplo. Empieza poco a poco la interculturalidad como concepto, o esta política diferenciada, va a empezar a entrar a otras instituciones, y en INDAP va a ser súper interesante, que si quieres adelanta Natalia, porque INDAP es una institución que tenía una mirada muy fuerte de que todos
todos los beneficiarios o usuarios, como los llama INDAP, son iguales. Entonces, por lo tanto, dentro de su política inicial no estaba la idea de hacer diferencia, ¿ya? O sea, esta diferencia cultural o de pertenencia a un pueblo estaba fuera de su ADN como institución. Pero con el programa Origen, a partir de años de trabajo y de aprendizaje, van a incorporar esta variable, este componente dentro de su política, ¿ya? Y eso va a generar lo que es el programa de desarrollo territorial indígena, los PDTI, que van a estar en la última etapa, que esta ya sería la tercera etapa en la que estamos hoy en día, donde a partir de un cambio de su reglamento van a incorporar también el convenio 169 de la OIT, van a incorporar el derecho también de los usuarios de decidir lo que quieren producir, y eso va a ser en esta última etapa que yo le llamo la institucionalización de las políticas interculturales o indígenas, donde ya post-orígenes, o sea, del año 2010 o 2009 hasta la actualidad, la interculturalidad o la política o la generación de políticas con pertenencia cultural va a estar bastante transversal en todos los ministerios, con todas las falencias que podamos encontrar, pero ya va a ser algo que va a estar suficientemente consolidado a nivel de las políticas públicas. Por ejemplo, lo que contaba en INDAP, ¿ya? Que el mayor presupuesto del PDTI de este programa va a ser en la Araucanía, ¿ya? Y también a eso también se suma que el 2009, con la dependencia del convenio 169 de la OIT, también se va a incorporar en el diseño de políticas, como en el PDTI, aspectos de participación y consulta indígena. Con todas las falencias, que los que son de los territorios lo saben, pero va a haber ahí un proceso donde poco a poco los programas o los funcionarios que trabajan en estos programas también tienen que incorporar obligadamente ciertos elementos de consulta y participación indígena, ¿ya? Entonces, hoy día diría que estaríamos quizás en la última parte de este quiebre, del 2009 hasta ahora, dependiendo también de cómo vaya en el proceso constituyente que estamos, que quizás ese podría ser la siguiente etapa, ¿ya? De cómo la política indígena se va transformando de 1990 hacia adelante a partir de los diferentes momentos que yo mencioné. Un elemento que es importante situar, por así decirlo, cuando también hablamos de estas dinámicas locales, es entender un poco los tipos de organizaciones que hay en el territorio, porque muchas veces es muy común hablar de comunidad como si fuese indistintamente lo territorial, las organizaciones funcionales, o como si fuese la única forma organizativa del territorio, y la verdad es que aquí nosotros encontramos un sinnúmero de tipos de organizaciones con distintas funciones, estrategias, y que algunas se superponen, otras actúan en distintos niveles, etc. Entonces aquí vamos a tratar de hacer un esquema de cómo es un poco el tema organizativo en el territorio. Como a modo de ejemplo mencionamos algunas para que también se comprenda que hay una complejidad, porque a la vez hay dirigentes que pueden ser parte de una o más de estas organizaciones, hay otros que a veces se tensionan entre uno y otro rol, entonces también eso le va dando mayor complejidad a todo lo que ocurre en el territorio. Lo primero que podríamos decir, bueno, está dentro de las figuras organizacionales, bueno, primero entender los territorios y estas comunidades territoriales, que la primera y gran importante distinción es que una comunidad territorial no es lo mismo que una comunidad indígena con personalidad jurídica, que es la que se crea bajo la figura de la ley indígena. Y eso es súper importante porque aquí se habla en genérico de, en este territorio hay tantas comunidades, como si también ese fuese el elemento que nos dé cuenta, por así decirlo, de densidad y de como el nivel de articulación. Y la verdad es que la comunidad indígena con personalidad jurídica, que acá generalmente se le habla de la comunidad PJ en lo cotidiano, es una figura funcional de organización que posee ciertas como condiciones para su creación, donde es un cierto número de socios
que en este caso el mínimo, si no me equivoco, son 10, que estén en un territorio, o sea, que tengan vínculos entre ellos consanguíneos o territoriales, y que, bueno, tengan como una historia y un tronco común. El tema es que esa comunidad PJ funciona en una estructura, como ya lo dije, funcional, que se elige, se inscribe ante CONADI, y inclusive su estructura dirigencial hace que se tengan que elegir presidente, secretario, tesorero y directivas que además se renuevan cada 2 años, ¿ya? Entonces, que no es la misma figura que podemos tener en una comunidad territorial, donde en la comunidad territorial actúan las autoridades propias del pueblo mapuche, como pueden ser loncos, ñizol, u otro tipo de orden que ellos tengan propio y que podríamos decir proviene más desde el propio mundo mapuche, la forma organizativa y el cómo además se traspasan esos cargos. O sea, no hay votaciones cada 2 años para lonco, por así decirlo, pero sí del presidente se elige cada 2 años. Y ahí ya podemos, por ejemplo, empezar a hacer cruces, porque a veces puede ocurrir que una comunidad indígena sea presidida por un lonco, pero también puede ser que generalmente lo que ocurre es que la comunidad territorial tiene al lonco en la cabeza, valga la redundancia, la comunidad indígena un presidente, y generalmente se hace la distinción de que el presidente de la comunidad indígena o presidente generalmente se opta por gente más joven, que se sepa mover en las instituciones, porque su rol además es como de negociar y este diálogo más de conseguir proyectos, recursos, etcétera, versus la autoridad tradicional que tiene más bien el control interno. Y también es importante distinguir, porque también a veces sucede que a los presidentes de comunidad se les llama lonco, sin embargo no es necesariamente la figura tradicional del lonco, sino que es como buscar un sinónimo entre presidente y esta idea de una cabeza o autoridad principal. Entonces también es súper claro entender que, por lo tanto, una comunidad PJ no necesariamente tiene lonco, muchas veces no tiene lonco, lo que tiene es un presidente, y como ya decía, y este secretario y tesorero y esa estructura de funcionamiento versus esta comunidad territorial, donde, por ejemplo, en una comunidad territorial pueden converger distintas comunidades indígenas, porque además como está esta lógica de que uno puede hacerlas por número de personas, es muy fácil también ocurra la subdivisión de comunidades. Y por ejemplo, dentro, bueno, de las prácticas que tuvo el programa Orígenes y otros programas, en general estos programas cuando se focalizan su accionar en comunidades, entonces ellos entregan recursos a comunidades. Por lo tanto, si yo soy una comunidad de 50 socios y el programa Orígenes me va a dar recursos por comunidad, mejor divido mi comunidad, entonces así puedo obtener más recursos, pero entonces me divido como comunidad PJ, pero no como comunidad territorial, ¿ya? Dentro de estas mismas figuras vinculadas a estas personalidades jurídicas están las asociaciones indígenas, que también son parte de la ley 19.253 y que podríamos decir con una definición sencilla, es una agrupación de comunidades, ¿ya? Que generalmente se reúnen con un fin, por lo general son productivas, pero puede ser que tengan otro sentido, pero es como unión de comunidades PJ que forman una asociación también PJ, ¿ya? Y ahí es súper interesante a veces esto porque los dirigentes saben, y muchas veces, insisto, ellos usan el decir nosotros somos comunidad PJ, o sea, se usa el apellido para distinguir, porque también se sabe, por así decir, los alcances de estos niveles organizacionales. Antes de la comunidad indígena y la asociación indígena, yo ya muy poco, pero también fue, por así decirlo, estuvo presente. Antes de la ley indígena, las juntas de vecinos eran las que, podríamos decir, aglutinaban o cumplían este rol de ser la comunidad indígena PJ. Entonces, inclusive cuando uno habla con dirigentes, muchos hablan que su primera forma organizativa, en algunos casos, fue ser miembro de una junta de vecinos rural, y que cuando se crea la ley pasan a comunidad indígena. Por lo tanto es muy difícil hoy en día encontrar juntas de vecinos rurales. Sin embargo, en los sectores en que quizás hay estas colonias de colonos, a la redundancia, o estos nichos que quedaron de colonos insertos dentro de territorios de comunidades, todavía se utiliza la figura de la junta de vecinos.
También me voy a ir primero por las funcionales, por si acaso. Después tenemos, bueno, distintos tipos de organizaciones funcionales, y la verdad es que también muchas veces estas organizaciones funcionales están también muy vinculadas a los tipos de programas que llegan a los territorios. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, los comités de pequeños agricultores, los APR, el agua potable rural, talleres laborales que están enfocados, por ejemplo, en la organización de las mujeres en los territorios, mesas territoriales, que esa fue una política impulsada fuertemente por el programa Chile Indígena, que es una suerte de asociación indígena, pero que le pasaron a llamar mesa territorial, y es con quien dialoga los programas, y finalmente estas organizaciones funcionales tienen ese rol, se constituyen en torno a un fin específico, por ejemplo el agua potable, las mujeres que desarrollen algún tipo de manualidad, artesanía, con un fin de que se las organiza para que puedan tener una salida comercial muchas veces, ¿ah? Y es con quienes los programas diálogo, por así decirlo, los programas en cierta medida se produce una dinámica de que llega el programa, se crea esta organización, como por así decirlo, van trabajando juntas, y cuando se cumple el fin, generalmente que es cuando se te va el programa, porque se acaban los recursos, porque ya está cumplida su tarea, también estas organizaciones muchas veces dejan de funcionar. Algunas se mantienen en el tiempo, otras van terminándose acorde a el fin que tenían en base a esta lógica funcional. Y podríamos también destacar otros dos tipos de organizaciones, y volviendo un poco a esta idea territorial, tenemos el LOF, que el LOF también algunos lo hablan, que sería esta comunidad territorial, aunque no necesariamente el LOF es la misma comunidad territorial, y cuando uno se le empieza a desarmar un poco más este mapa, también algunos dicen que el LOF es el título de Merced, pero la verdad es que también hay LOF que no están vinculados al título de Merced, porque incluso hay LOF que, por así decir, reivindican territorios mucho más amplios, ¿ah? Que tiene que ver como antes incluso de la erradicación, ese espacio o esa organización es la que reivindican, se construye mucho en base a esta memoria oral, y es más que una organización que uno diga hoy que tenga una estructura, más bien son organizaciones que están en la memoria histórica y son parte del discurso de reivindicación de los movimientos, que es como volver a lo que era propio de los pueblos, inclusive en este caso previo a la erradicación, que sería más este primer hecho, que además, bueno, ya lo vieron muy bien con Martín y con Raúl en clases anteriores. Y también tenemos, por supuesto, toda la facción que podríamos llamar más políticas de organizaciones, que son estas organizaciones, valga la redundancia, políticas o territoriales, que se articulan en torno a demandas, a reivindicaciones, y entre ellas, por ejemplo, podemos tener la Coordinadora Arauco-Mayeco, la Alianza Territorial Mapuche, la Identidad Territorial Lafkenche, y así un sinnúmero de organizaciones, bueno, todo ADMAPU, Consejo de todas las Tierras, las cuales son supraterritoriales, por así decirlo, toda vez que articulan ya podríamos llamar Gulumapu en su extensión más amplia, salen de los límites comunales o regionales, porque generalmente las organizaciones funcionales, las comunidades PJ y las asociaciones están todavía en la lógica comunal, es muy difícil inclusive que salgan como a espacios regionales, pero ya estas organizaciones políticas territoriales ya se sitúan por sobre estas divisiones administrativas del Estado, sino que ya también apelan a organizaciones más que tengan que ver con el espacio o el tema de reivindicación que los una. Entonces ese es como un poco el paneo de cuando uno, por así decirlo, llega a este territorio y el tipo de organizaciones con las que se encuentra, y por supuesto pueden haber varias que aquí no mencionamos, pero para que vean que también hay una complejidad, por así decirlo, porque también, como les decía al inicio, puede hacer que alguien sea de una comunidad PJ, de la organización funcional, de la organización política, pero sus roles van a ser distintos y sus discursos también van a ser distintos, entonces también eso cambia en la relación que se va estableciendo. Sí. Natalia, ¿puedo agregar algo? Si quieres puedes volver. Ahí también es como bien, el concepto de comunidad indígena PJ es casi como una rampa de la ley indígena, uno podría decir, porque en el fondo te da esta idea de que fuera una organización territorial, porque cuando uno lee comunidad indígena, porque le aparece inmediatamente la comunidad, el territorio, el lugar, que se llama Gualapú, el territorio, cierto lugar, ya. Y como decía Natalia, es una organización funcional, o sea,
para constituirte tienes que tener un arraigo a un territorio, pero tampoco es fundamental. O sea, puedes no pertenecer al territorio y seguir teniendo el concepto de comunidad indígena. Entonces ahí donde, esto es algo que dice Raúl Molina, que a mí me lo enseñó cuando era muy joven, que cuando se entregó el título de Merced, lo que hablaron en las clases anteriores, el título de Merced se tradujo en varios conceptos, que reserva, por ejemplo, el título de Merced era igual a reserva, era igual a reducción y era igual a comunidad indígena. Antes de la ley indígena se utilizaban esos conceptos indistintamente, ¿ya? Entonces cuando se crea la ley indígena y se llama comunidad indígena a esta organización funcional, empieza toda esta confusión en el fondo. O sea, puede ser confusión o no confusión, porque también es utilitario, es instrumental en algunos sentidos. Entonces cuando hablan de la comunidad indígena, puede ser o esta comunidad territorial del título de Merced que se asocia, o puede ser asociada también a esta organización funcional que en el fondo se crea para hacer la contraparte de los programas estatales o de política pública como el programa Origen, son las contrapartes. Entonces, en el fondo, esa es la funcionalidad. Entonces, ahí es donde se empieza a armar toda esta división, desestructuración, y depende mucho de las características de las comunidades, porque algunas comunidades tienen un tipo de organización fuerte que les permite superponer todas las organizaciones y mantenerse como una, la tradicional como una, independiente de que haya un presidente, un no. Y lo otro que preguntaba Amanda también es respecto a los roles de los líderes tradicionales y el presidente, que es el presidente de la comunidad indígena, es muy variado. Eso es como ahora. O sea, no, en alguna comunidad el lonco puede ser, puede ser joven, también no necesariamente alguien mayor. Las cosas son muy complejas como para decir así son, ¿ya? Y en otras, el lonco, la autoridad puede tener un rol de consultivo o de respaldo, o puede tener un rol súper, que el presidente de la comunidad está en el fondo, lo que él decide. Entonces, no se puede como decir esto sí es, sino más bien lo que lo queremos como proponer a usted es que vean que es muy complejo cómo pasa en cada territorio y que también depende de dónde estén ubicados, porque si están en una zona más de conflicto más fuerte, van a tener otro tipo de comportamiento, otro tipo de relaciones, y entonces como que tiene que ver también como la historia del territorio también, ¿ya? Y hoy día se utiliza el concepto de LOF justamente para volver a esta idea de una organización territorial y no esta organización funcional que te lo da la CONADI. Eso es una acotación. Sí, y quizás como para también ejemplificar, como decían ahí en la pregunta, la distinción entre asociación y comunidad. La comunidad, por así decirlo, en general por cierta medida son grupos de 10, 15 personas, son pequeños. Por ejemplo, el caso del Budi es muy práctico para demostrar la diferencia entre comunidad y asociación. En el Budi, acá en Puerto Saavedra, bueno, en un momento, cuando estaba Origen en su máxima expresión, llegaron a ser más de 100 comunidades las que habían en el territorio. Pero para poder dialogar, y porque es imposible sentarte con 100 presidentes de comunidades a dialogar, se organizaron por sectores que se le llamó, y que incluso hasta el día de hoy operan, y ellos eligieron, forman una asociación. Entonces, por ejemplo, 10, 15 comunidades forman una asociación que eligen igual un presidente, un secretario, un tesorero, y ese presidente ahora empieza a ser el interlocutor que representa a este grupo de comunidades. Entonces podríamos decir es como un nivel macro de organización que también tiene este fin de interlocutar sobre todo con los programas, o a veces también se crean como lógicas de conseguir proyectos asociativos. Cuando hay proyectos para más de una agrupación, de una comunidad, generalmente se crean estas asociaciones para poder conseguir proyectos. Y otro elemento que es importante también destacar, antes de pasar a la próxima lámina, es que no se puede mirar densidad, por así decirlo, cultural o poblacional en torno al número de comunidades que existen en los territorios, porque podría existir un territorio donde exista 5 comunidades, pero cada comunidad de 500 personas, por decir algo, porque mantengan, sean comunidades del
grupos grandes, generalmente troncos familiares extendidos y otras alianzas, y pueden haber comunas o territorios, como por ejemplo el Budi, que tenía 100 comunidades, pero claro, cuando tú las empiezas a desglosar, son de 10 personas, 12 personas, entonces también ahí no podríamos decir más comunidades, es más población, no necesariamente más fortaleza cultural, sino que tiene que ver también con esta lógica de división, y por eso también ha sido muy cuestionada la figura de la comunidad PJ de la ley indígena, porque ha sido un desarticulador muchas veces del tejido social, más que el elemento que aglutine, y generalmente incluso ahí vemos en esta, cuando ya también Francisca hablaba en un inicio de cómo esta mapuchización finalmente de la política indígena, acá generalmente los territorios tienen muchas comunidades, porque además los programas se suelen focalizar y generar esas divisiones, pero cuando uno mira hacia el norte u otros territorios, por ejemplo Rapa Nui, generalmente es 1, 2 comunidades grandes, es otra lógica, pero no necesariamente están vinculados al peso demográfico, sino que tiene que ver porque también los otros pueblos también mantienen otras formas, o no les es tan útil la figura de la comunidad PJ, porque al final del día la figura de la comunidad PJ lo que permite es que lleguen los recursos del Estado, ¿no? Así que eso como para hacer bien esas distinciones, y también hay que tener ojo ahí cuando usamos los conceptos. Para seguir avanzando, y un poco tomando esta línea de la que venía Francisca de las políticas públicas, podríamos decir que el Estado aquí siempre ha tenido, y esta frase se la tomo, bueno, a José Bengoa, que él siempre la utiliza, el Estado actúa en la Araucanía y en general en el territorio mapuche con la política del garrote y la zanahoria. Ahí ya Francisco un poco lo anunciaba, y bueno, también Fernando lo trató en la clase anterior. Generalmente se sucede que cuando ocurre una situación de este llamado o mal llamado conflicto, por ejemplo, lo que fueron el surgimiento de la CAM y sus reivindicaciones, el Estado va y crea el programa, o más bien trae este programa Orígenes, que es este préstamo entre el Banco Interamericano y el Banco Mundial al Estado chileno para focalizarse en el territorio mapuche. Si bien también llega a otros pueblos y otros territorios, la mayor inversión fue aquí en territorio mapuche. Luego, cuando, por ejemplo, está el surgimiento de la Alianza Territorial Mapuche, o de momentos de conflictividad más altos en Ercilla, se crea el PDTI de INDAP, o se crea el ADI Ercilla, que focaliza recursos. Y en general se tiende a tener como esta visión ambivalente, esta relación ambivalente en que, por un lado, militarizo, sanciono, criminalizo la demanda de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche, pero por otro lado estoy entregando recursos. Y en esta relación lo que también se hace es que se juega, por así decirlo, a generar una suerte de tensión, porque digo, ustedes son zona roja, entonces a ustedes los aíslo, y a ustedes que no son zona roja, que son, generalmente se usan las metáforas de que son comunidades más tranquilas. Una vez a mí me tocó inclusive escuchar una autoridad de gobierno que le dijo a un territorio que les iban a dar recursos a ellos porque ya eran pacíficos, también haciendo alusión a la pacificación, claramente eran territorios que estaban pacificados, y entonces le entrega recursos a otros territorios, entonces genera una suerte de tensión interna de como si me porto bien, por así decirlo, van a venir a darme recursos, entonces mejor soy un pueblo o una organización más tranquila, que no altero el orden, pero que los otros también en cierta medida sigan peleando, y me sirve que sigan peleando porque me trae recursos, y por supuesto tenemos esa criminalización. Entonces es compleja esa relación, porque por una parte, bueno, el Estado claramente le intenciona, tratando de generar esa polarización y que uno diga, no, yo soy de los mapuches, pero de aquí, no soy de los mapuches de allá, que a veces uno lo escucha, pero a la vez también en estas dinámicas cotidianas y que son más complejas, también está esa noción de que a ratos como que me quiero desligar de ese conflicto, pero también a veces lo apoyo porque sé que la relación con el Estado es injusta, entonces también apoyo ese discurso y apoyo esa reivindicación, pero no necesariamente yo me comprometo. Entonces, también genera ahí posturas sumamente divergentes, y como momento en que me reconozco con lo indígena
que podríamos llamar de conflicto, a ratos no me reconozco, a ratos me salgo, a ratos entro, entonces también que tiene que ver que finalmente con quién tú te vas relacionando y hacia quién tienes que proyectar esa imagen. Si yo me voy a reunir generalmente para ver temas de fondos y recursos, posiblemente voy a tratar de tomar esa postura más de yo no soy de esos territorios, pero si estamos en un contexto más reivindicativo o ante situaciones de mayor conflictividad, o por ejemplo como fue la muerte de Camilo Catrillanca, la verdad es que ahí, por así decirlo, esa tensión o esa división que intenta generar el Estado de los buenos y los malos se acaba porque se entiende que todo es pueblo mapuche y que todo es el movimiento y que, por así decirlo, que es el opositor es el Estado. Entonces se está siempre como en esa relación, pero que, insisto, está muy mediada y muy pensada por el Estado, porque finalmente la forma que el Estado cree es la manera adecuada de llevar esta relación o de solucionar este conflicto, esta lógica. Doy dinero en un sector y trato de aislar al otro, porque al darle dinero acá, en teoría yo también estoy creando una contraposición. O sea, yo te voy a dar dinero, pero como que ojalá tú no te unas a ellos, pero sabemos que en la práctica eso no ocurre. Francisca. Bueno, respecto también a estas dinámicas locales, queríamos trabajar un poco con ustedes lo que es la importancia de los gobiernos locales, ya del municipio en este espacio local. ¿Ya? Si uno mira el Estado, la relación Estado y pueblo mapuche desde arriba, uno puede obviamente hacer una crítica profunda respecto a cómo ha sido la relación histórica y actual, y que obviamente, como sabemos que es un país, Chile, donde no se ha reconocido a los pueblos indígenas, donde las políticas han sido muy asistencialistas, clientelistas, y uno podría seguir con ese tipo de calificaciones, ¿ya? Y obviamente que sí, es parte de esta relación macro, podríamos decir. Pero cuando uno trabaja desde la parte de lo local, en el caso de la perspectiva de la etnografía del Estado, de lo local, y uno analiza cómo es la bajada de estos programas, de estas políticas en el espacio local, es bien relevante cómo uno va identificando la relevancia que van teniendo estas políticas también para el quehacer cotidiano de la familia en el territorio mapuche. ¿Ya? Como decíamos, ya mencionamos algunos, que son estos programas nacionales, como el PDTI, los programas de salud. INDAP es un actor muy importante en el territorio de Araucanía, tiene una fuerte presencia, yo creo que uno de los más importantes, no sé si todavía, porque en el fondo todos estos programas se definen a nivel nacional, como dijimos, si son para pueblos indígenas, mirando a los mapuches y los mapuches de la Araucanía, pero que al final en la práctica estos bajan en los territorios. Entonces bajan cuando el funcionario que está ahí presente y que conoce, que ha trabajado posiblemente muchos años ahí y posiblemente es de origen de ese mismo territorio, va a ser el que va a implementar estos programas. Entonces, en estos locales muchas veces se van generando políticas más pertinentes. O sea, quizás no son pertinentes a nivel de diseño, no son participativos, pero en el espacio local sí se puede visualizar en algunos casos cómo estas políticas se van adaptando a los territorios, ¿ya? Y eso tiene que ver con el rol que van teniendo los funcionarios en toda esta aplicación. O sea, el funcionario es los que son ahí de la Araucanía, no sé, estarán de acuerdo, los sectores rurales o comunas más rurales, pasa a tener un rol fundamental en la relación cara a cara y en ser en el fondo el interlocutor y el mediador con el espacio del gobierno local, con el alcalde, o a veces se va directamente con el alcalde y con las instituciones, ¿ya? Entonces, a partir del trabajo que hemos realizado, esta relación cara a cara permite de una u otra forma generar contención, generar un espacio donde se llegar a concretarse, se puede adaptar e incorporar la impronta tanto del funcionario como de la población, y también va generando transformaciones, negativas o positivas, pero también eso va cambiando. Porque me gusta mucho trabajar el tema de INDAP porque cuando llegué a INDAP, las comunidades trabajaban un tipo de agricultura orgánica, o sea, la agricultura familiar, orgánica, las huertas mapuche antiguas, y bueno, hoy día todavía muchas siguen en esa línea, tenían su propia forma de trabajo y de producción. Entonces llega INDAP y claro, les mete
una forma nueva de producción, que significa semillas que no son semillas que son transgénicas, un tipo de fertilizante, pesticida, etc. Y una forma también de organizar, por ejemplo en el caso de la huerta, de organizarla, ya que es como el tema de esto, la forma Winca, en el fondo productivista, de los agrónomos, de cómo tiene que ser la producción. Después, cuando van cambiando las políticas, los programas, y hoy día también hay una disposición a, a la producción orgánica. Entonces, y eso tiene que ver también con el cambio de que los funcionarios y los programas también los van incorporando. Entonces, hoy día hay una promoción de ver a cómo era antes, ¿ya? Entonces, la gente de las comunidades dice, pucha, esto lo hacíamos antes y ahora nos están promoviendo, nos metieron las semillas. Entonces, las dinámicas ahí son un espacio como bien interesante de conocer. Lo mismo uno podría decir con el Mapuzungún, que la escuela fue el que prohibió el Mapuzungún y hoy día el que la está promoviendo. Entonces la gente dice, los programas no están ahora, o sea, los que nos quitaron la lengua ahora nos están diciendo que hablemos, pero ya la perdimos. Entonces, ese espacio local es interesante porque en el fondo se da la negociación micro entre los ciudadanos mapuches, indígenas, y también el Estado, que es vivido por personas que muchas veces son también mapuches o son también gente de los sectores rurales o de alguna comuna de la región de la Araucanía. Bueno, y lo que ha pasado también en el último tiempo, yo diría sobre todo del año 2000 hacia adelante, es la creación al interior de la orgánica municipal de instancias que van a visibilizar lo que es la composición de la población de la comuna. Como yo decía, en este periodo ya que se empieza a institucionalizar la interculturalidad a nivel de política pública, de los programas, también va a pasar en el municipio, donde se van a crear oficinas de asuntos indígenas, oficinas mapuche, oficinas interculturales, varios nombres que son creadas por el alcalde de turno, como una instancia también de visibilizar lo indígena en el espacio comunal, pero también de bajada de las políticas, de generar de mediador también entre las comunidades, la población mapuche y los funcionarios y la institucionalidad. Y a su vez eso también va a estar promovido por otro tipo de oficinas de la CONADI, que es el PIDI, también, que son un programa que también está en el espacio local. O sea, en el espacio local también van a empezar a institucionalizarse también lo que es el abordaje de políticas pertinentes, ya con o sin problemas. Entonces, y bueno, para terminar también esta parte de decir que también uno puede ver también lo que son las resistencias y contenciones, ¿ya? Porque uno, o sea, la resistencia se imagina como el tema macro, regional, político, ¿ya? Pero en el espacio local, también en la relación cara a cara, también es posible ver cómo incluso los funcionarios indígenas, estando dentro de la institucionalidad, muchas veces con contradicciones, son capaces de generar impacto en su espacio de poder que tienen, genera impacto tanto para las comunidades como también hacia la municipalidad o hacia la oficina que trabajan, ¿ya? Y por eso le llamo resistencia y contenciones, porque están ahí. Por ejemplo, viene una política diseñada con ciertas características y ellos tienen que trabajarla con las comunidades o tienen que implementarla, ¿ya? Educación, puede ser en cualquier ámbito. Entonces, en ese espacio es un espacio, en el fondo, entre comillas, de libertad, donde pueden generar los cambios y las transformaciones de acuerdo a la propia realidad. Y en ese espacio muchas veces se da una línea de fortalecimiento identitario y político, ¿ya? Porque también los funcionarios, pueden ser funcionarios, sobre todo funcionarios mapuches, vienen de una trayectoria de liderazgo en sus comunidades, entonces también entienden, tienen un conocimiento, los que están en el espacio local, no los que están en Santiago definiendo la política, los que están abajo, incluso ni siquiera regional, los que están a nivel de la comuna, tienen un conocimiento de la historia política, de las dificultades, del despojo de tierra, de la situación que viven las comunidades, que les permite generar esos espacios de contención, de resistencia y también de negociación, finalmente, ya que van a ser los interlocutores también que van a ir también hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces eso nosotros vamos a ejemplificar, que ahora lo va a hablar Natalia, respecto a lo relevante de entender, para entender también lo que pasa en la Araucanía. El conflicto es como este paraguas, pero también en el espacio local están pasando otras cosas que son relevantes también. Sí,
Sí, bueno, nosotros para un poco ejemplificar este rol y esta articulación hacia arriba, hacia abajo, pero también ese espacio de incidencia que se tiene en el municipio y los funcionarios locales, queremos revisar brevemente lo que ha ocurrido con el COVID acá en la Araucanía. Nosotras con Francisca, cuando comenzó la pandemia, bueno, al tiempo que empezaron a ocurrir los casos acá, y empezamos a ver qué ocurría, nos contactamos con funcionarios municipales, principalmente vinculados al área de salud primaria, que eran quienes estaban viendo el tema del COVID, y bueno, estuvimos conversando con ellos, reuniones, hicimos conversatorios como un poco para ver precisamente cómo se trataba esta situación tan compleja. Y lo primero, porque además también, y un poco yo creo que es la sensación que todos tenemos, inclusive hoy en día del COVID, es que las medidas no son pertinentes a veces ni siquiera para Santiago. Entonces nos cuesta más inclusive pensar en cómo empezar a visualizarla en estos territorios donde además hay otras prácticas y características culturales, geográficas que lo hacen distinto. Entonces empezamos a ver el tema del COVID. Y bueno, lo primero que veíamos efectivamente que ante esta política macro sin pertinencia o que estaba pensada para las ciudades, para las grandes capitales y zonas urbanas, claramente no tenía ningún vínculo con lo que estaba empezando a ocurrir acá en los territorios rurales, porque además acá lo que se empezó a dar es que durante mucho tiempo generalmente las comunas más pequeñas pudieron mantener aislada el COVID, y ahí vamos a ver como el actuar de los funcionarios en eso y de los territorios o los dirigentes locales, pero una vez que llegaba el COVID, la verdad es que se les expandía demasiado rápido. Entonces, la primera sensación, por así decirlo, lo primero que levantaban los funcionarios con quienes nosotros hemos estado conversando todo este tiempo, es que, por así decirlo, cuando comenzó la pandemia, ellos sabían que nunca iba a existir una política pública pertinente. O sea, ellos partían de que iban a tener que, y lo decían, improvisar y crear una política. Entonces, ellos cuando empieza, en este caso el COVID, que es algo muy puntual, crean equipos, se articulan, empiezan a conversar con dirigentes, van a visitar loncos, dirigentes funcionales, todas estas estructuras que vimos ahí en los territorios, y las empiezan a desplegar para ver qué hacer. ¿Ah? Y es que ahí se empiezan a tomar primeras medidas que algunas salieron en la prensa, no sé si las habrán visto, que los territorios empezaron a cerrar sus fronteras comunales, empezaron a poner barreras sanitarias por su cuenta, generar ciertas medidas de control de ingreso de quién podía y no podía entrar a sus territorios, que inclusive los tensionaba con el nivel central, toda vez que el nivel central decía no se puede prohibir la entrada a nadie a las comunas, pero ellos decían, bueno, pero nosotros aquí no vamos a dejar entrar, y no dejaban entrar, o empezaban a generar formas de cómo bajar los mensajes que estaban llegando, que eran tan lejanos. Entonces empiezan a articular una respuesta local, porque ya, como decía, parten sabiendo que el Estado no va a dar el ancho para esta situación. Entonces ellos lo primero es rearticularse, incluso reorganizar equipos. Los funcionarios tienen que empezar a salir más a terreno, si bien ya salían, ahora empiezan a salir más, como conocen los territorios, saben los sectores que son más aislados, más complejos, que pueden tener, empiezan a recorrer, como por así decirlo, tempranamente, en pos de evitar esta llegada del COVID, que fue un poco lo que pasó. Y se van tratando de también anteponer a situaciones. Y luego ya también cuando llega el COVID, también, bueno, vemos que ya tienen que empezar más en tema de las pesquisas, y bueno, todos hemos escuchado que, por ejemplo, la trazabilidad siempre ha sido como la gran falencia en las medidas nacionales del COVID, y acá los territorios y los municipios empiezan desde temprana momento, o sea, primeros casos, a llevar trazabilidad de los casos, y que, por ejemplo, nosotros, bueno, lo hemos dicho también constantemente con Francisca, lamentablemente no existen, por ejemplo, cifras nacionales respecto a cuál ha sido el contagio en los pueblos indígenas de COVID. Sin embargo, por ejemplo, ahí hay un mapa que es de la comuna de Lonquimay, donde ellos tienen la cantidad de casos, eso lo publican ellos diariamente, o sea, tienen a alguien ahí todos los días desagregando sus cifras, y están territorializadas, porque a la vez ellos, como conocen sus territorios, saben si es población, en este caso mapuche pehuenche, saben las distancias, conocen también si tienen otras patologías, conocen si tienen necesidades económicas, sanitarias. Entonces se articula una red de contención y del trabajo del COVID súper focalizado con este tipo de información que además ellos empiezan a generar, porque también, como dije, no existe. Entonces ellos empiezan y eso les permite llegar a una trazabilidad que en general hasta el día de hoy han podido sostener, y cuando han tenido puntos muy álgidos, tratar de contener, aislar a familias, apoyar, porque saben que también el tema de los apoyos es sumamente necesario.
Y, por ejemplo, otra medida que es muy interesante, bueno, se generan mesas territoriales o de coordinación local donde empiezan a actuar todos los actores locales y ahí, por ejemplo, en estas dinámicas cotidianas que uno a veces ve como puestos, empiezan a funcionar mesas con funcionarios municipales, dirigentes mapuche, no sé, por ejemplo, el caso Lafkenche, pescadores, carabineros, pastores evangélicos, directores de escuela, o sea, todos los actores que son importantes en los territorios se unen porque es su momento también de, por así decirlo, desarrollar su autonomía y controlar ellos autónomamente la pandemia en su territorio. Y por ejemplo, el otro imagen que hay aquí, que es este protocolo de retornados, cuando empezó a ocurrir la pandemia y especialmente la afectación económica en las grandes ciudades, se comenzó a dar un proceso que la verdad no se ha visibilizado mucho de migración o de retorno, podríamos decir. O sea, toda la gente que estaba en Santiago, Concepción, grandes ciudades, que había migrado en algún momento porque sabemos que este territorio expulsa a mucha gente, comenzaron a retornar a las comunidades porque sabían que quizás la situación económica no era mejor, pero sabes que tienes alimentación posiblemente segura por las siembras, por las cosechas, porque generalmente se guarda, y también para disminuir los gastos que implican vivir en la ciudad. Sin embargo, ese retorno también significó a los territorios la llegada del COVID, porque la gente, como venía de zonas en que sí había más contagio, comenzaron a traer, por así decirlo, obviamente no en una acción decidida de quiero llevarme el COVID, muchas veces incluso no sabían que estaban contagiados, pero se empieza, por así decirlo, a importar el COVID a cada territorio. Los funcionarios lo avisan a las autoridades regionales, a las autoridades centrales de por favor hay que parar esto, hay que parar, o hay que más que parar porque tampoco le podemos negar a alguien que retorne a su hogar, pero era como ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ante las nulas respuestas se generan, por ejemplo, como este protocolo que generó Tirúa, en que era, si tú regresaste, avísanos para poder hacer el PCR, para ver si tu familia también necesita ayuda, para ver la trazabilidad, o sea, y generan todo tipo de acciones que los tienen en una tensión constante con el nivel central y regional. O sea, que hay funcionarios con los que uno habla y, por ejemplo, las cifras que ellos manejan de contagios en sus territorios no calzan con las que anuncia diariamente el Ministerio de Salud, pero acá tienen algunos como esta imagen, a otros han georreferenciado los casos de manera de también saber cómo se ha comportado el virus. Entonces, en general, han desarrollado estrategias mucho más pertinentes y que a la larga lo que dan cuenta es que conocen el territorio, conocen a las familias, a los dirigentes con quienes se relacionan y te dan cuenta al final del día cómo debiese llevarse una política pública con mucho más sentido y conocimiento, y también te da cuenta de este espacio de acción que una vez dice no hay, pero aquí, y a pesar de no tener los recursos ni nada, porque también sabemos que es con toda la precariedad, en este caso del sistema de salud, de atención primaria y más de sectores rurales, pero ellos han dado cuenta cómo lo han subvertido, por así decirlo, y también hemos visto una situación bastante similar con funcionarios de oficinas de asuntos indígenas en la región metropolitana, quienes también han cambiado su accionar en pos de también atender la pandemia y han visualizado otras brechas de la población indígena que reside en las ciudades, y también ahí han intentado generar prácticas más pertinentes. Eso. Creo que me pasé dos, ¿o no? No. Y otra situación también vinculada a estos municipios, y que, bueno, es un proceso que, bueno, yo y, bueno, Claudio Espinosa, que también está aquí, lo ha trabajado y estudiado largamente, que tiene que ver con la impronta de los alcaldes mapuche en estos territorios y en otros territorios. La verdad es que los alcaldes mapuche cada vez están, por así decirlo, con mayor presencia, y que también eso ha generado nuevas dinámicas locales en estas políticas. O sea, si ya también Francisco un poco lo decía, el funcionario tiene poder de incidencia, muchas veces el funcionario mapuche genera cambios en la relación y en el municipio. O sea, cuando ya esto cambia, ya es ahora el alcalde o alcaldesa quien asume este cargo de poder, cambia aún más la relación en los territorios. Entonces, aquí yo no me voy a alargar porque sí podría hablar mucho, pero la idea es plantear un poco qué ha pasado con esta irrupción de los alcaldes mapuche. Bueno, como dice ahí, a partir del retorno a la democracia, empieza la participación mapuche en elecciones, a pesar de que también sabemos que hasta antes de la dictadura también había una alta participación, especialmente en temas, en cargos de representación política como diputados, o sea,
desde 1920 están los primeros diputados mapuches hasta precisamente 1970 con Rosendo Buenumán, que bueno, hace poco lamentablemente falleció. Entonces, en general, la práctica de la participación política mapuche, por así decirlo, institucionalizada, o como le llama Fernando Pairicán, que estuvo con usted en la clase pasada, que esta institucionalización del movimiento ha sido una constante dentro del mundo mapuche. Nunca, o sea, no está esa lógica de que no entramos al Estado, más bien siempre ha existido ese brazo que está desde dentro del Estado, por así decirlo, tendiendo a los cambios o a las demandas. Entonces, desde los años 90 se genera esta participación. Hay, podríamos decir, debate respecto a quién fue el primer alcalde mapuche. Se reconoce siempre a Adolfo Millabur de Tirúa como el primer alcalde mapuche. Sin embargo, bueno, ahí después Claudio puede corroborarlo. Hay un alcalde en Pucón que es previo a Adolfo, y que entonces ahí le quitaría el título. Pero también tiene que ver con, y que es una tensión que ha salido a veces dentro de los alcaldes, es que si son alcaldes mapuche porque son dirigentes o plantean políticas mapuche o una mirada mapuche del municipio, o son alcaldes con apellido mapuche, que esa puede ser otra jornada de conversación claramente, ¿ya? Pero lo que sí, cuando llegan estos alcaldes a estas comunas, hoy en día, bueno, primero se produce un fenómeno local de un reconocimiento. Es como, miren, hay un Lamien en la cabeza del municipio, por lo tanto, si él llegó ahora, yo también puedo tener poder. O sea, como que se subvierte la relación de poder de estos territorios, que además no es menor y es bastante fuerte, toda vez que si pensamos aquí las comunas en que hay alcaldes mapuches, generalmente son comunas de 12.000, 14.000 habitantes, donde generalmente la ruralidad está sobre el 60, el 80%, la población mapuche también está sobre el 70, 80%, y siempre era minoría la población no mapuche, sin embargo eran los que siempre mandaban. Entonces aquí se da vuelta a esa situación y si bien será mayoría numérica, igual será una minoría, por así decirlo, entre los territorios, y ahora se da vuelta y hay un reconocimiento de que, miren, podemos acceder a espacios de poder, y entonces se llena toda una noción de que hay que apoyar al alcalde, a la alcaldesa que esté porque ella es mapuche y llegó al espacio, y eso es como lo primero. Lo segundo, bueno, ha dado pie a una mayor participación electoral y participación política, y bueno, y ahí, como dice Claudio Espinosa, ha trabajado y tiene artículos al respecto en que nos hablan, como por ejemplo, cuando también hay alcaldes mapuche, muchas veces empieza a cambiar la composición de los consejos municipales, toda vez que también empiezan a salir electos más concejales mapuche, o que también la participación electoral es más alta en las comunas con alcaldes mapuches respecto a otras elecciones donde hemos visto en los últimos años también la tendencia a votar es más baja. Entonces se genera todo un proceso político en los territorios que da cuenta de ver estos espacios como importantes y como el espacio en que finalmente podríamos decir es un cierto espacio de autonomía dentro de las no autonomías que nosotros tenemos, y de la forma, dado que no tenemos espacio ni reconocido ni para el control territorial ni autonomía, podríamos decir que el municipio genera ciertas luces de decir aquí se puede hacer algo. Y es precisamente con esta irrupción de los alcaldes que ellos también empiezan a darse cuenta de que eran varios y que se pueden agrupar y que también pueden ser un ente que ahora negocie con el Estado, y así es, por ejemplo, que crean la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche, que es la ANCAMI, bueno, que son algunos de los que están ahí en la foto, y que ellos también se dan cuenta que pueden ser un brazo negociador, y también por eso tomo esta idea de Fernando Pairicán, de que ellos son esta vía institucional, porque ellos ahora no es que yo alcalde de X pueblo a negociar a la moneda o con un ministro, sino que llegamos los alcaldes mapuche a negociar, y también empieza a tomar el mismo juego de se sabe que el Estado tiene esta política, que lo decíamos, del garrote y la zanahoria, saben que siempre el Estado tiene recursos finalmente para la Araucanía o para el territorio mapuche por esta noción de conflictividad, entonces también ellos, por así decirlo, aprovechan y hacen este juego de pues denos también recursos a nuestros municipios, si no, nosotros tenemos a la gente, por así decirlo, ahí, o sea, también ahí hay un juego político bien interesante, y entonces se genera toda se vuelven, por así decirlo,
una fuerza política que también, por supuesto, opera en paralelo a otras organizaciones, que también puede tener tensiones con otras organizaciones territoriales. Hay quienes también desde el mundo mapuche, en este caso, validan a los alcaldes, hay quienes no lo validan, como en todo movimiento político, siempre hay distintas posturas, pero de que generan un cambio, generan, y lo otro es que, como sale la foto de arriba, que es de hace, cuando yo recién llegué a vivir acá, año 2005, ese, por ejemplo, el letrero de llegar a la municipalidad de Saavedra y que te dieran la bienvenida en Mapuzungún, también era como el cambio de, hey, ahora aquí también te recibimos de otra manera, y eso también genera cambios en toda esta relación. Entonces, esa también es la importancia, y eso es lo que se ve en lo cotidiano, y son dinámicas que están aquí sucediendo día a día y que muchas veces son sumamente invisibilizadas hacia afuera, o no se, quizás no se analizan también en la real incidencia, o en todos los ámbitos de incidencia que pueden tener. Ahora, Francisca. Está silenciada. Ya esta es la última para que empiecen también a pensar en las preguntas o los comentarios. O sea, para terminar, lo que queríamos un poco rescatar, que en lo local es muy importante para estos espacios de reivindicación política y control territorial, y que eso cada día se visibiliza más, ¿ya? Y tiene que ver también con la conformación de organizaciones en los territorios, los parlamentos, por ejemplo, el parlamento que se están constituyendo como una orgánica que vincula a diferentes comunidades de los territorios como una forma también de hacer presión sobre diferentes proyectos que están impactando también en cada uno de los territorios. Por ejemplo, tenemos en la zona cordillerana todo lo que son las pisciculturas que van a los ríos, las zonas más altas, a instalar la piscicultura, o están las centrales hidroeléctricas, las centrales de paso, que afectan afectan los territorios locales, podríamos decir, ¿ya? Y eso también ha fortalecido la organización, el fortalecimiento de las organizaciones en los espacios locales, y muchas veces también con apoyo de redes de otros actores, ya de los que habitan el territorio, organizaciones a veces ecologistas o organizaciones vinculadas a la participación local, que también eso es algo como también ha pasado en otras partes del país, también está sucediendo en el espacio local, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el territorio en Tancura, en los Tancura, por la central hidroeléctrica, otra en el sector de Pucón, Yancalil, que también está en proceso, que son muchas veces aprobados, incluso en la de Yancalil hasta al final se opuso el alcalde, o sea, ya era un nivel de imposición de proyectos que en el fondo va también fortaleciendo la participación y esta capacidad también de reivindicación, y que apunta finalmente a esta idea de control territorial, y sobre todo también en el contexto que estamos viviendo. La foto que está aquí a la izquierda es la estatua de Pedro Valdivia en madera, que estaba a la entrada de Villarrica, que un día post estallido o revuelta del post 18 de octubre la quemaron. Entonces hay una serie de simbolismos que también están ocurriendo en los territorios, que están dando cuenta quizás de esta vía complementaria, no complementaria, sino adherida también a esta reivindicación mayor también de otras organizaciones, quizás más políticas, en este espacio local que permite también, o sea, en un espacio en el fondo como más privilegiado, entre comillas, de lo que sucedía antes respecto a una reivindicación política y a esta idea de control territorial. También está pasando, por ejemplo, en el Parque Nacional Villarrica, donde organizaciones de todo el territorio se están también generando también un proceso de resistencia frente a la construcción de una carretera pavimentada, frente al desarrollo inmobiliario, etc. Y también, por último, este sello que tiene, que un poco reafirma lo que empecé diciendo, esta señalética, lo que empecé diciendo al comienzo, de que como la política indígena o la política para la población indígena se diseña a partir de los mapuche, esta señalética es el símbolo de turismo indígena. Entonces, en todas partes la pueden encontrar cuando vean este símbolo, que es un cultrún,
representa turismo indígena. Entonces, en Machuca, por ejemplo, a la entrada de Machuca en San Pedro de Atacama está este símbolo, y muchas otras partes. Entonces, eso como para repetir eso, o sea, para recalcar esto que inicié, pero también para señalar que otra forma también de resistencia y de pensar, de proyectar lo que es el control territorial, se expresa en muchos ámbitos, desde las mismas huertas, esta de resignificar todo lo que es la producción, la forma de producción, el control de la semilla, pero también, por ejemplo, en espacios como el turismo, ya el turismo mapuche que se desarrolla en la región de la Araucanía, donde a partir de políticas públicas y también de emprendedores, que es el término que se utiliza también la política pública, de emprendedores, se empieza a generar también un fortalecimiento cultural identitario y también de la memoria histórica, porque si se piensa en un tipo de turismo propio mapuche, donde viene un visitante a conocer, a compartir, a educarse, las comunidades también tienen que también formarse en esos aspectos, o reactivar su memoria ya para compartir. Entonces empieza todo también un proceso de fortalecimiento identitario que a la larga también va a llegar y está llegando, ya lo hemos visto, a lo que significa el control territorial, a pensar que si nosotros queremos ofrecer una experiencia turística, entre comillas, auténtica, de un turismo mapuche, también necesitamos revisar qué está pasando con el agua, qué está pasando con la poca tierra que tenemos, qué está pasando con la piscicultura que está aquí al lado. El turista obviamente, o sea, no está esperando que se ofrezca necesariamente eso en la experiencia turística, entonces por lo tanto también empieza un proceso de reflexión, de discusión y también de acción finalmente lo que es de reivindicación política, ¿ya? Entonces eso es lo que quería, como dice ahí, son demandas históricas de amplio espectro, pero que en el espacio local cada día se visibilizan más. Sí, con eso voy a terminar porque ya el Claudio nos apareció y obviamente que estamos pasados de tiempo. Estamos pasadas. Bueno, muchas gracias, Francisca y Natalia. Realmente una presentación muy completa y que muestra efectivamente todo este mundo político, de relaciones, alianzas, de política, de resistencia que hay en la Araucanía y que por tanto nos muestran que el asunto es más complejo, digamos, que cualquier caricatura que se pueda hacer sobre los procesos que ocurren allí. Nos quedan pocos minutos, pero podemos hacer un diálogo con las presentadoras. Hay algunas preguntas, yo no sé, Pamela Fernandoa ya llegó, entonces no sé si habrán en el Facebook algunas preguntas, si no, aquí en el chat de Zoom hay dos. No, Claudio, nada por Facebook, así que solo comentarios por la actividad, que ha sido muy aclaratoria para las dudas respecto al tema institucional y organizacional mapuche. Eso, Karina Ahumada dice que en La Guardia también se resiste y se contiene a la comunidad, pero preguntas en general, no. Así que eso. Perfecto, entonces vamos con dos preguntas que hay acá en el chat, o sea, dos preguntas que no han sido contestadas, aunque Francisca algo de eso adelantó al final y Natalia también hizo algunas alusiones. Tania Robledo pregunta si acaso es pertinente decir que los funcionarios de la administración local, estos intermediarios que hablaba Francisca, que están en el Gualmapu, podrían subvertir políticas de dominación a través del modelamiento de las mismas. Algo de eso dijo Francisca. Y si es así, pregunta Tania, ¿qué nexos ha podido abrir la academia para fomentar ese rol emancipador? Eso es la primera. Y la segunda, Amanda Guzmán pregunta, ¿cómo han visto en su experiencia los conflictos que surgen entre las autoridades ancestrales y las nuevas autoridades en la administración de las comunidades PJ, con personalidad jurídica? Eso. Contesto la primera, bueno, también puedes contestar la primera, Natalia. No, repartimos. No, o sea, yo creo que sí, o sea, primero que sí, pero también siempre pensando que no es el único factor, siempre hay que ver como que son múltiples factores, o sea, los territorios donde hay un conflicto más visible mediáticamente y también en todo sentido, que donde dicen la zona de conflicto, eso también es parte de esta dinámica, o sea, el hecho de que los funcionarios lleguen
o los alcaldes lleguen a ser alcaldes mapuches, lleguen a ser alcaldes, o que los funcionarios, o que se abra el municipio para incorporar poco a poco estas oficinas de asuntos indígenas, o la creación de programas, o que incorpore funcionarios mapuches, forma parte como en el fondo de esta mirada global y compleja que está tensionando, como dice Natalia, con el conflicto, con las políticas asistencialistas, con las tensiones en los territorios, con los conflictos. Entonces, yo creo que sí, que lo han hecho los funcionarios, los alcaldes, han hecho muchas cosas que ni siquiera son, quizás a veces lo ven lo que han hecho, porque, bueno, yo lo estaba ahí observando, parte del trabajo de la etnografía, de estar ahí, de cómo toman una decisión. Por ejemplo, me acuerdo un funcionario de Pitusquén, que es un amigo que falleció, don Luis, de cómo él decía que cuando venía alguien de la comunidad a plantear, él veía a sus papás. Y él veía a sus papás, y entonces él trataba de todas las formas de hacer lo mejor posible para, para responder a su demanda, o para generar ese programa de una forma que realmente le sirviera, ¿ya? Entonces, y eso nadie, claro, él lo comentaba, él lo hacía, pero posiblemente nadie más en el municipio lo veía tan directamente. Entonces, es lo mismo que hacen los profesores en la escuela también pueden hacer esos cambios enormes, ¿ya? Que también uno podría decir muchas veces los profesores son funcionarios, son pagados, ¿ya? ¿Por qué son pagados? Pueden hacer cambios, ¿ya? Y en el fondo también es súper importante empoderarlos en el sentido de que ellos tienen un espacio de poder ahí para hacer transformaciones, y que tiene que ver también con su nexo mucho más cercano y directo con la gente, o sea, con su conocimiento, y muchas veces con su origen cuando son funcionarios mapuches, ¿ya? Entonces, son cambios a veces pequeños, pero que son gatillantes a otros procesos, ¿ya? ¿Y qué hace la academia respecto a eso? Bueno, hacemos hartas cosas, tratamos de hacer, ya nosotros por lo menos que estamos aquí, tratamos de hacer varias cosas. Hemos trabajado harto con cursos de competencias interculturales por medio del CIR, con muchos funcionarios de todo el país, ¿ya? Pero mucho también de la región de la Araucanía, justamente de hablar estos temas, de mostrar lo que ellos hacen, y también de ponerlo en situaciones críticas, o sea, en cómo también, no todo es positivo, obviamente, cómo también la discriminación, cómo la discriminación también se expresa en esa relación cara a cara con el funcionario y usuario, ¿ya? Y que entonces lo hacemos ponernos en esas situaciones, que vean cómo la discriminación afecta, cómo ponerse en el lugar del otro, y bueno, eso es parte de lo que hacemos en estos talleres con los funcionarios, pero también de generar vínculos, redes con diferentes actores, con los territorios. En el fondo, muchos de los funcionarios públicos, no sé si hay funcionarios públicos aquí, a veces no se sienten valorados suficientemente con la relevancia que tienen, ¿ya? Y que tienen en su práctica día a día, en el vínculo que tienen día a día con la gente. En el fondo, los funcionarios es el Estado, el representante del Estado en el espacio local, ¿ya? Entonces es la autoridad, en cualquier nivel que estén, es la autoridad para la otra persona. Entonces yo creo que ahí hay una línea que uno pudiera seguir trabajando, y que tiene que ver también con otro proceso de formación. O sea, no creo que uno dijera, el funcionario ahora podría, sino yo creo que hay que seguir trabajando, hay que dar espacio también de comunicación, hay espacio de visibilizar lo que se puede hacer en ese espacio local. Bueno, como Natalia lo habló, con los alcaldes, con los concejales. Bueno, y la academia yo creo que tiene mucho que hacer, o sea, de estar ahí, ponerse al servicio también de esos procesos, ¿ya? Investigar, pero que la investigación tenga un sentido, tenga un efecto, tenga un impacto. No solamente para los funcionarios, sino para los territorios, o sea, esta visión de territorio donde hay múltiples actores. Eso, para no alargarme tanto. Sí, yo voy a hablar sobre la segunda, porque bueno, creo que ya lo dijiste todo en la primera. A ver, el tema uno no necesariamente hay tensión entre autoridades tradicionales o ancestrales y presidentes, o estas nuevas formas de administración de la comunidad PJ, porque se conoce muy bien lo que es la figura de la comunidad PJ y los alcances que puede tener. Entonces, más bien en los territorios lo que se hace, por así decirlo, es generar esta distinción
el presidente o presidenta de la comunidad pero las autoridades tradicionales o ancestrales son estas, y los roles quedan claramente definidos, porque, por así decirlo, no hay expectativas respecto a que la comunidad PJ pueda alterar a esta autoridad tradicional, porque se sabe que van por líneas distintas, y un poco como lo decía, o sea, más bien lo que uno observa es cómo se hacen dinámicas en que, claro, cuando viene el PIDI de la CONADI o el PDTI de INDAP, habla el presidente de la comunidad o presidenta, pero si mañana visita un ministro, un seremi el territorio, posiblemente ahí sí va a ir el lonco, porque se entiende que una conversación política a otro nivel, y los territorios hacen también esos juegos y hacen esa distinción. Entonces, en general, obviamente hay territorios en que pueden surgir conflictos por estos roles, pero no es una situación, al menos a mí no me ha tocado ver, de tensión. Yo creo que más bien una situación que se sobrelleva, porque se sabe que son planos distintos, y más bien se sabe cómo, por así decirlo, cuando se actúa. En ese sentido, yo creo que el pueblo mapuche, en general las organizaciones, y bueno, todos los pueblos indígenas en general, conocen muy bien cómo funciona el Estado. Le responden también como, por así decirlo, como el Estado espera. Y esos juegos son interesantes. O sea, si viene, por así decirlo, alguien, no por bajar rangos al presidente o alguien, pero si viene un delegado, hablan tal persona de la comunidad, pero cuando viene alguien más importante, hablan estas autoridades tradicionales. Hay territorios en los que a veces se ha subvertido, bueno, tiene que ver con la capacidad organizativa, en que, por ejemplo, una vez pasó, llegó un funcionario del programa Orígenes a un territorio, y en vez de sentarse, por así decirlo, en la mesa a dirigir la reunión, a él lo sentaron en el público y en las organizaciones dirigieron la reunión. O sea, y también ellos hacen muchos esos juegos porque entienden que siempre están en una relación política con el Estado y saben jugar esa relación política. Y yo creo que a veces no se visibiliza necesariamente esa capacidad de agencia, y más bien se les ve siempre como oprimido, sometido. La verdad es que en las dinámicas locales uno puede ver muchos juegos, a veces muy simbólicos, desde cómo te sientas, cómo saludaste, desde donde fue la reunión, para entender qué hay detrás y cómo están operando estas dinámicas de poder también locales. Eso. Ya, gracias a Francisca y Natalia. Hay dos preguntas ya para cerrar. ¿Yo puedo responder la de Aranza? ¿Ya? ¿La leíste? Sí, no. ¿Y tú, Sí, Natalia, leíste la otra? Eh, sí, Ya. o sea, y que tiene que ver con lo que estaba hablando Natalia, o sea, la comunidad indígena, la asociación indígena es un instrumento funcional a los programas o los proyectos, o los fondos dirigidos a la población indígena. ¿Ya? Es la contraparte en el fondo. ¿Ya? Cuando hay un proyecto un fondo para algo de la CONADI, tiene que ser o una persona que tiene su calidad indígena, o tiene que ser una organización comunidad indígena o asociación indígena. Ya todavía no hemos avanzado al reconocimiento de las organizaciones tradicionales indígenas, que ese es un paso que deberíamos ahora lograr o avanzar del reconocimiento de las organizaciones tradicionales indígenas, que ya es otro, o sea, es otro nivel de reconocimiento. Finalmente estas comunidades y asociación son funcionales. Entonces yo creo que, como por el caso del pueblo chango, que puede ser una vía justamente para acceder a estos fondos, para ser validado. Hay todo un proceso respecto al pueblo chango que tiene que ahora consolidarse también en varios niveles, entre ellos la política pública. Pero yo creo que lo clave en no, un poco lo que pasa en algunas comunas o comunidades mapuche, es que al final la comunidad PJ pasa a ser el centro y debilita a todas las otras organizaciones. Entonces, en el fondo, como que hay que tener claro cuál es la organización madre, clave, madre y padre, para no ser tan... la organización que manda, la organización tradicional, cuál es la organización fuerte aquí, que lidera, y las otras que se necesitan para acceder a recursos se pueden crear también, ¿ya? Pero como que no perder el norte de cuál es la principal, y cuáles son realmente la estructura propia de cada pueblo, ¿ya? Porque eso yo creo que pasó con la comunidad indígena en muchos territorios, que la comunidad indígena empezó a tener un protagonismo, el presidente más que el lonco, y pasó a ser la organización del territorio, debilitando todas las otras que estaban ahí o que existen. Entonces, yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Como un instrumento para ser reconocido, validado, mientras no exista este reconocimiento de las estructuras propias de los pueblos.
bueno, en el caso, para complementar el caso que pregunta de Aranza, posiblemente los van a forzar en algún momento, quizás por el tema de la ley Lafkenche, o sea, si van a entrar en el juego las solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios, claro, ahí piden comunidad o asociación, que es un poco también la trampa ahí, pero también es importante eso que dice la Francisca, o sea, que entienda que hay un fin para cumplir y que después puede acabarse. Respecto a la pregunta de Ana, no sé si es que hoy en día haya mayor capacidad organizativa o más bien lo que hay es que, bueno, los medios, los tiempos, todos permiten conocer, conocer más cómo funcionan estas estructuras y yo creo que hay más formas o más dinámicas ocurriendo, pero ¿por qué digo que no sé si hay más capacidad organizativa? Porque en general el pueblo mapuche, algo que siempre he recalcado, se organiza rápidamente, podríamos decir, post radicación, pacificación y el proceso de conquista. O sea, acá te entregan los títulos de merced a inicios de 1900 y ya en 1910 tienen la sociedad, la Federación Araucana conformada, y en 1920 tienes diputados, o sea, y no son la única organización, tienes un sinnúmero de organizaciones que ya empiezan a situar sus demandas por las reivindicaciones de tierra que estaban recién ocurriendo, o sea, y ya están, por así decirlo, contrarrestando, y en general podemos hablar que organización en el mundo mapuche siempre ha existido. Lo que no ha existido, ya sabemos, toda esta lógica de una gran o una macroorganización que los una, pero que siempre ha habido capacidad organizativa en el pueblo mapuche, la ha habido a nivel de territorio, a nivel de demanda, a nivel de temas quizás que los aunan puntualmente, pero ha habido. Entonces, no sé si es que ahora es mayor capacidad, quizás lo que hoy tenemos que vemos mayor diversidad y también por los medios podemos ver más esa expresión. Más que ahora sea visible porque ahora hay más capacidad. Yo creo que haría esa distinción. Yo creo que o es que quizás también estamos alerta a entender más formas de resistencia y organización como estas formas políticas que quizás antes no las veíamos. No sé si antes habríamos visto una junta de vecinos o una comunidad PJ o, como planteaba Francisca, una organización de turismo mapuche como un espacio de reivindicación, y hoy día sí es un espacio de reivindicación y de demanda política. Entonces yo creo que también tiene que ver con los nuevos discursos que también que se van enarbolando. Eso. Bueno, muchas gracias. La verdad que una presentación realmente muy provechosa, etnográfica, antropológica, que da gusto escucharlas. Aprendimos mucho. Bueno, vamos a dejar la invitación hecha para no para la próxima semana, para el 15 de diciembre, porque el próximo martes es feriado. Y esa última sesión de este módulo, que lleva por nombre Derechos Indígenas, Autonomía y Plurinacionalidad, estará moderada por Marjorie Murray de la Universidad Católica y tendrá como invitadas e invitados a Antonia Rivas, abogada, y Claudio Alvarado Lincopi, historiador. Así es que, bueno, yo me despido, les dejo mucho agradecimiento a Natalia y Francisca y le dejo la palabra a Pamela. Y también despedirnos. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon y las preguntas y los comentarios. Muchas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias Natalia y Francisca. No, yo solo estaba levantando la mano para recordar que el próximo martes, como es feriado, no íbamos a tener la clase, pero sí nos volvemos a reunir el 15, que es nuestra última sesión del curso. Eso, así es que buena semana para todos, para todas, y nos volvemos a encontrar el 15. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Fíjense.